Cuando me robaron mi trabajo, no lloré. Me quedé sentada, con la tetera aún caliente y las manos quietas sobre el hule de limones. Fue una traición tan limpia, tan silenciosa, que tardé días en entender que aquello no era un error, sino una decisión. Lo supe la mañana que vi mi nombre borrado de los créditos. Un documento oficial, sellado, en el que todo el desarrollo que llevé años construyendo aparecía atribuido a un equipo joven de Madrid, liderado por un tal Sergio Ramos que apenas sabía distinguir entre un teclado mecánico y uno de esos portátiles ruidosos del Carrefour. Llevaba décadas trabajando como ingeniera de sistemas para una empresa de telecomunicaciones. Nunca fui la más moderna ni la más visible, pero sí la más constante. Mientras mis compañeros cambiaban de ciudad o se reciclaban en puestos de dirección, yo me quedé. Desde Cáceres, desde mi casa con las persianas de madera y el escritorio al lado del ventanal. Nunca quise ascensos. Solo quería dejar algo útil, algo que ayudara. Pero parece que a cierta edad ya no importan ni tus logros ni tu memoria. Solo tu silencio. La llamada llegó un lunes a las 10:12. Un número desconocido. Me dijeron que agradecían mi entrega todos estos años, pero que habían decidido externalizar el proyecto. Que ya no necesitaban mis servicios. Lo dijeron como si hablaran de una cafetera. Luego colgaron. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una piedra. No sentí rabia. Solo una especie de hueco, como si alguien me hubiera quitado un libro de las manos en la última página. No lo conté a nadie. Ni a mis hijas. Ni a mis amigas del grupo de lectura. Me limité a pasear. Por la ribera del Marco. Por la Plaza Mayor cuando todavía no había turistas. Observaba a los pájaros y a los jubilados que jugaban a las cartas bajo los soportales, preguntándome si yo también debía sentarme allí, con una baraja y una botella de agua del Mercadona. Pero había algo en mí que no quería rendirse. No todavía. Y entonces ocurrió. 3 semanas después, ordenando unos papeles antiguos, encontré aquella carta. Sellada. Amarillenta. Dirigida a mí con una caligrafía que no veía desde 1979. El remitente era Miguel Hernández, mi primer amor. La carta nunca llegó. Se quedó atrapada entre las páginas de un manual de codificación que creí perdido. Y al abrirla, algo dentro de mí despertó. No era amor, exactamente. Era otra cosa. Una pregunta sin respuesta. Un temblor. Miguel tenía 22 años y la manía de subrayar los libros con bolígrafo azul. Yo le conocí en una formación de IBM en Salamanca, cuando todavía los ordenadores eran del tamaño de una lavadora y pesaban como un mal matrimonio. Él era el único que preguntaba por qué, mientras los demás solo querían saber el cómo. Llevaba camisas arrugadas, olía a tabaco negro y su risa era torpe, como si le diera vergüenza ser feliz. Nos enamoramos sin drama, sin promesas. Íbamos juntos a la pensión a media tarde, antes de que la dueña volviera de misa. Compartíamos bocadillos de chorizo y sueños en los que yo programaba satélites y él arreglaba el mundo desde una consola. Luego la vida tiró en direcciones distintas. A él lo llamaron para un proyecto en Toulouse, a mí me ofrecieron plaza fija en Cáceres. Nos despedimos sin saberlo. Y durante años no volví a pensar en él. O al menos eso creía. La carta era breve. Decía que nunca dejó de preguntarse qué habría pasado si yo hubiera subido al tren. Que seguía usando mi código en sus simulaciones. Que me debía una explicación. Y un café. No tenía fecha, solo el año, 1983. Y al final, una dirección que ya no existía. El edificio lo derribaron en los 90 para hacer una glorieta. Pero aún así, leer esas palabras fue como abrir una ventana en mitad del invierno. Hoy, en cambio, mi vida es una rutina de silencios. Me levanto a las 8, aunque ya no tengo que fichar. Desayuno sola. Leo El País en digital porque las manos ya no me aguantan bien el papel. A veces llamo a mis hijas, pero siempre están ocupadas. Luego te llamo, mamá, dicen. Y a veces lo hacen. Otras veces no. En la tele siempre hablan de cosas que no entiendo. TikTok, blockchain, realities. Yo solo quiero entenderme a mí misma. Y desde que encontré la carta, todo me suena distinto.
La casa a mis pasos, hasta el rumor del horno. Es como si algo estuviera a punto de pasar y yo no supiera si debo tener miedo, o esperanza. Llevaba días con la carta en la mesilla de noche. No la releía, pero tampoco la guardaba. Estaba ahí como una grieta en la madera, discreta, pero imposible de ignorar. A veces la miraba al apagar la luz y pensaba, cuántas cosas he dejado atrás por miedo a romper lo que ya tenía. Miguel era uno de esos recuerdos que duelen con ternura. No porque hiciera daño, sino porque me recordaba lo que fui antes de convertirme en esta versión práctica y prudente de mí misma. Empecé a soñar con él. No con su rostro que ya apenas recordaba, sino con la sensación de estar viva. Soñaba con estaciones de tren, con pasillos de oficinas donde nadie me preguntaba mi edad, con ventanas abiertas y olor a tinta. Una mañana desperté llorando. No de tristeza, sino de algo más raro, nostalgia por una vida que no viví. Intenté buscarlo en Internet. Me senté frente al portátil, abrí el navegador y escribí su nombre completo. Miguel Hernández. Como el poeta. Demasiado común. Cientos de resultados. Ninguno encajaba. Probé con las iniciales de la empresa donde trabajó, con el nombre del proyecto europeo del que siempre hablaba, con los foros antiguos donde solíamos discutir sobre algoritmos. Nada. Ni una foto. Ni una mención. Como si el mundo se lo hubiera tragado. En un impulso escribí un mensaje en un foro técnico viejo, de esos que ya casi nadie usa, pero que aún conservan usuarios con nombres imposibles y avatares de píxeles. Dejé una pregunta abierta sin muchas esperanzas. Busco a un ingeniero que trabajó en simulación de vuelos entre 1980 y 1990. Se llamaba Miguel. Compartió curso de formación en Salamanca. Si alguien sabe algo. No esperaba respuesta. Era solo una forma de no rendirme del todo. De fingir que todavía podía cambiar el curso de algo. Como si escribirlo fuera una forma de gritar bajito. Y esa noche, justo antes de acostarme, vi la notificación. Una respuesta. 2 palabras. Y una dirección. Yo sé. La dirección era de Valencia. Un tal Ramón G., usuario activo en aquel foro desde 2005, con una firma que decía jubilado pero terco. No me atreví a escribirle de inmediato. Guardé su mensaje como quien guarda una cerilla en una cabaña húmeda. Me senté frente al ordenador durante 3 días seguidos sin tocar el teclado. Solo miraba la pantalla, esperando que el miedo se marchara solo. Pero el miedo no se va. Hay que mirarlo a los ojos y decirle que hoy no manda. El 4.º día le escribí. Soy Inés. No sé si me recuerda. Busco a alguien que fue importante para mí. Usted dijo que sabe, ¿podemos hablar? La respuesta llegó a los 10 minutos. Claro que te recuerdo. Miguel me habló de ti más veces de las que admitiría. Te debo una conversación. Llama cuando quieras. Y dejó su número fijo. Llamé esa misma tarde. Su voz sonaba envejecida, como si el tiempo hablara desde el fondo de un pozo. Me dijo que él y Miguel fueron colegas durante casi 15 años, que compartieron proyectos, hoteles baratos y más de una decepción. Que hablaban poco de mujeres, pero mucho de las cosas que dolían. Y que yo era, en sus palabras, una espina que Miguel nunca se sacó. Me contó que Miguel murió en 2019. Cáncer de pulmón. Silencioso, rápido. No tuvo hijos ni pareja fija. Dejó una caja de papeles que él mismo le pidió a Ramón que destruyera. Pero no lo hice, me dijo con una risa triste. No por desobediencia. Por intuición. Sabía que un día alguien llamaría preguntando por él. Se hizo un silencio largo. De esos que solo la edad permite habitar sin incomodidad. Entonces Ramón dijo, tengo algo que debes ver. Ven a Valencia. No te lo puedo explicar por teléfono. Te lo tengo que poner en las manos. Colgué con el corazón golpeando como si tuviera 20 años otra vez. Yo que no cogía un tren desde antes de la pandemia, que vivía con miedo a las escaleras mecánicas y a los ascensores, empecé a mirar billetes en la web de Renfe. Me sudaban las manos. Me temblaban las piernas. Y sin embargo sentía una claridad que hacía tiempo no sentía.
Había algo en mí que no aceptaba quedarse con las preguntas sin respuesta. Cogí el tren a las 7:12, desde la estación de Cáceres. Un trayecto largo con transbordo en Madrid, un café malo en vaso de cartón y la sensación absurda de estar haciendo algo que no me correspondía. A mi edad, nadie espera que tomes decisiones impulsivas. Ni que compres un billete sin avisar a tus hijas. Ni que metas una muda en una bolsa de lona y salgas sin dejar nota en la nevera. Pero yo lo hice. Porque por primera vez en mucho tiempo, necesitaba no pedir permiso. Ramón me recibió en la puerta de su piso con un gesto torpe, casi nervioso. Su casa olía a lejía y a vida de soltero jubilado, plantas secas, mandos a distancia alineados, una radio encendida en la cocina con Radio Nacional sonando bajito. No nos dimos 2 besos. Solo nos miramos como 2 personas que se reconocen en la pérdida. La caja estaba en el salón. Marrón, sin etiquetas. La abrió sin decir nada, y empezó a sacar carpetas, sobres, recortes de periódico. Miguel escribía. Mucho. Poesía, reflexiones, incluso pequeñas piezas de software impresas, anotadas a mano como si fueran cartas de amor cifradas. Todo con su caligrafía torcida azul, de otro tiempo. Y entre todo eso, una libreta. Negra. De tapa dura. Dentro, una especie de diario. Fragmentos. Recuerdos desordenados. Muchos hablaban de mí. Inés era mejor que yo, pero no lo sabía. Por eso la dejé marchar. Cada vez que presento un proyecto, imagino que ella lo revisa desde su ventana. Jamás conocí a nadie que entendiera el silencio como ella. Yo no hablaba. Solo leía. Tenía la garganta hecha nudos. Ramón me dejó sola en el salón. Dijo que iba a por café, pero creo que lo hizo para darme espacio. En aquella libreta estaba todo lo que nunca supe. Lo que él sintió y no dijo. Lo que pensé que había desaparecido y en realidad había vivido en papel. Y entonces encontré una hoja suelta. Una impresión. Un fragmento de código. Mi código. Aquel que creamos juntos, pero que yo di por perdido. Él lo había guardado. Modificado. Mejorado. Como si lo hubiera estado protegiendo todos estos años. Ramón volvió con las tazas y me dijo algo que aún me retumba. No viniste a por respuestas, Inés. Viniste a recuperar una parte de ti que te dijeron que ya no importaba. Y tenía razón. Volví a Cáceres con la libreta en la maleta y un temblor nuevo bajo la piel. No era tristeza. Tampoco alegría. Era algo más complejo, como un eco antiguo que te acompaña sin hacer ruido. Durante todo el trayecto, repasé en la cabeza cada palabra que había leído, cada línea de aquel código, cada frase escrita a mano con torpeza, como si él no quisiera olvidar pero tampoco supiera muy bien cómo recordar. Al llegar a casa, no encendí la televisión. Ni puse la radio. Me senté en la cocina, con la misma taza de colacao que usaba cuando las niñas eran pequeñas, y miré por la ventana. Había luz, pero no era la misma. Todo parecía igual, pero algo dentro de mí había cambiado. Durante semanas no conté nada a nadie. Ni a mis hijas ni a Maruja, que siempre me pregunta cómo estoy en el pasillo del bloque. Guardé ese viaje como un secreto sagrado. No por vergüenza, sino por respeto. Porque hay cosas que si las nombras demasiado pronto se deshacen. Poco a poco empecé a hacer limpieza en el trastero. Encontré mis antiguos disquetes. Mis notas. Libros de programación que ya nadie usa, pero que aún sabían a mí. Rescaté un portátil viejo y empecé a reescribir aquel código. No con intención de lanzarlo al mundo. Solo para saber si aún era capaz. Y lo era. Sentí que mis dedos recordaban lo que el mundo había querido que olvidara, que yo también había creado cosas. Que no todo había sido para otros. Que no todas las páginas estaban quemadas. Un día, sin pensarlo mucho, abrí un perfil en una red profesional. No para buscar empleo. Para compartir. Publiqué un pequeño fragmento del código con una frase de Miguel como comentario: no se trata de predecir el futuro, sino de no olvidar lo que fuiste. Y alguien respondió. Otro ingeniero, ya jubilado también, que me escribió: gracias por esto.
Pensaba que ya no quedábamos. Entonces entendí que lo que había vivido con Miguel no era un amor interrumpido. Era una semilla. Y que incluso ahora seguía creciendo. Hoy ha llovido en Cáceres. De esa lluvia fina que no empapa pero lo cubre todo de gris y de recuerdos. He salido igual con mi abrigo viejo y los zapatos cómodos, y he caminado sin rumbo. He acabado en la plaza sentada frente a la fuente, mirando cómo los niños chapoteaban y las madres hablaban sin mirar el reloj. Y he pensado en todo lo que creí que había perdido. En Miguel. En mí misma. En lo que aún queda por vivir, incluso cuando ya nadie te espera. A veces me pregunto qué habría pasado si aquella carta hubiera llegado en su momento. Si yo hubiera subido a ese tren. Si él hubiera insistido más. Pero ya no lo hago con amargura. Lo hago como quien repasa un mapa antiguo no para llegar, sino para entender el camino. Porque lo que duele no es lo que no fue. Lo que duele es olvidar que aún somos capaces de sentir. De buscar. De mover una ficha, aunque sea tarde. He vuelto a escribir. No para publicar. Para mí. Para no oxidarme. Para no quedarme dormida en esa idea de que a cierta edad, ya no toca empezar nada. Porque sí, se puede empezar. Aunque tengas 61. Aunque te tiemblen las manos y el mundo crea que ya has dado todo lo que tenías que dar. A veces me preguntan si no me da miedo volver a ilusionarme. Les digo la verdad, no quiero volver a enamorarme. Quiero volver a sentirme viva. Y por primera vez en mucho tiempo lo estoy. No por lo que venga, sino por todo lo que aún llevo dentro. Si estás escuchando esto y piensas que ya se te pasó el tren, déjame decirte algo, el tren no se va. A veces simplemente cambia de andén. Y otras, lo tienes parado frente a ti con las puertas abiertas. Solo hace falta decidir si subes. O te quedas mirando.